Se acerca el Día de San Marcial y el Día de San Marcial pues se celebra, como bien saben ustedes, el alarde, pero también tenemos el voto en el monte de San Marcial, 500 años, ya 501 desde aquella primera batalla de San Marcial que conmemoramos el año pasado y que, bueno, a raíz de esa conmemoración, de ese aniversario de la batalla, pues bueno, se creó una fundación en Irún, Irún 1522, que ha realizado varias actividades en los últimos años. Entre ellas, pues yo creo que una de las más conocidas ha sido ese documental Irún 1522, más que una batalla, que pudimos ver a finales del año pasado y que nos encantó y que además pudimos verlo en esta casa, en Teledonostia. Y hoy queremos estar pues con dos patronos de la Fundación Irún 1522, que son Fernando Rodríguez e Iñaki Arrobarrena, a los que saludo y les agradezco pues que vengan a hablarnos de todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Y bueno, si os parece, vamos a empezar con el inicio. ¿Cómo surge este proyecto, Irún 1522? Pues cuando estábamos ya casi a las puertas, ¿no?, de ese quinto centenario de la batalla de San Marcial. Bueno, sí, hola, en primer lugar, Arratsaldeon, Xavi. El inicio de este proyecto, nosotros teníamos claro que tenía que ser un año importante. El 2022 tenía que ser un año importante para la ciudad. Entonces intentamos juntarnos un grupo de personas afines a la ciudad, evidentemente, y desarrollar un proyecto, ¿vale? Un proyecto está claro, a máximos, como se suele decir, y luego veríamos a ver, en función de los recursos que tendríamos, evidentemente veríamos a ver hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Hicimos un dossier, hicimos un desarrollo y vimos qué cosas nos tenemos que plantear. Y nos pusimos. Lo primero que hicimos, evidentemente, es tener un contacto, una rueda de contactos con diferentes partidos políticos, ¿vale? Para decir qué os parecía el proyecto, si les parecía interesante o no les parecía interesante. La verdad es que por lo que me hicieron, el mensaje fue muy claro. Dijo, nos gusta el proyecto. Yo creo que Irún 2022 tiene que ser un año importante para ellos y yo creo que se tenía que desarrollar un proyecto interesante, una conmemoración interesante, mejor dicho. Bien, entonces nos pusimos en marcha. ¿Por qué? Porque ya teníamos el beneplácito de lo que es el equipo de gobierno, en este caso, y los partidos mayoritarios. Cuando vimos esto, nosotros montamos, dijimos, la idea es montar una fundación y para desarrollar los proyectos un poco al margen de lo que es la organización de la alarde, ¿vale? Y les parece interesante. Yo creo que sí, porque efectivamente ahí sí nos podemos actuar, podemos ir a tanto a Diputación, Gobierno Vasco y todo eso, que siempre así ha sido. Y empezamos a funcionar. Escogimos nuestros patrocinadores, los que nos estaban ayudando, pero en el impasse pues hubo una situación política que, por lo que sea, por los motivos que sean, se echaron para atrás. Entonces nos dejaron con todo el proyecto montado y nosotros con todo ya el avance, en fin, todo organizado prácticamente y que no teníamos recursos. Evidentemente, la parte fundamental eran los recursos que necesitábamos para desarrollar este proyecto. ¿Cuál es el problema? El problema fue de que, claro, si nuestra idea no era que lo financiara al 100% el proyecto el ayuntamiento, evidentemente tiene que ser, porque el proyecto era potente. Nosotros lo que queríamos es saber hasta dónde podían llegar, que ellos colaboraran, haríamos un equipo que así, tanto José Antonio Santano como alcalde de la ciudad dijo, bueno, pues vamos a hacer un equipo en la cual estaría una mesa en la cual estaría representado los portavoces de los diferentes partidos políticos, luego estarían el tema de cultura del ayuntamiento y luego estaríamos representados nosotros, que entre todos desarrollábamos el proyecto. Al final, esto llevaríamos a buen término, pero evidentemente había que buscar recursos fuera. Eso es el objetivo, el primer objetivo. Lo que pasa es que ahí, en cuanto se desveló, salió uno de los partidos políticos, dejó de colaborar o de apoyar, vamos a decirlo así, pues evidentemente aquello no funcionó y no funcionó. Pero nosotros no podíamos parar, nosotros teníamos que seguir haciendo cositas, porque ya teníamos unos avances, pues salió la oportunidad, pues hicimos una presentación del proyecto en la Malla, a la ciudad, en la cual pues, realmente pareció interesante, y surgieron proyectos como la restauración
de Gazteluzar, ¿vale? No como castillo, sino que se podía habitar, que se podía de alguna manera que sea funcionable, ¿no? Entonces, tuvimos la posibilidad, hicimos un anteproyecto que se lo pasamos al Ayuntamiento de Irún. El Ayuntamiento de Irún lo pasó al Ministerio de Fomento porque nosotros no lo podíamos hacer, teniendo en cuenta que estamos hablando de un terreno público, y con la posibilidad de ver qué pasaba para subvencionar. Y la solicitud nuestra por parte era de poder financiar el 50% del proyecto. En eso entramos en una pandemia, eso fue el 14 de marzo de 2020, es cuando presentamos el anteproyecto, nos tenemos una pandemia y en diciembre de 2020 nos dijeron que habían cogido 2 proyectos en Guipúzcoa, uno era Gazteluzar y otro era la Catedral Buen Pastor, ¿vale? Por lo tanto, satisfacción. Yo creo que el ayuntamiento ahí estaba contento, es verdad que tenía que dar la otra parte, y lo bueno que tiene toda esta historia es que cuando el Ministerio de Fomento entra a patrocinar o a subvencionar un proyecto de esta envergadura, evidentemente luego hay gente que quiere participar en la fiesta, ¿no? Como en este caso el Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco también quería entrar, pero eso ya nosotros ahí no podíamos entrar porque era una gestión directa desde el Ayuntamiento. Lo que sí nosotros estamos orgullosos, y así lo hemos hecho saber, es que ahora mismo Gazteluzar está hecho. Es verdad que los que iniciamos el proyecto fuimos nosotros, es verdad, la continuidad fue el Ayuntamiento porque es al que le tocaba, el proyecto final lo hizo él, pero el inicio. Por lo tanto, es uno de los proyectos estrella que la Fundación ha sido capaz de promoverlo y hacerlo, ¿vale? Pero teníamos que hacer más cosas, no teníamos una fundación, no habíamos montado una fundación en la cual había 11 personas trabajando para solamente hacer eso. Teníamos que seguir. Teníamos que hacer un congreso de historia, que tuvimos contactos con la Universidad del País Vasco, en la cual pues ya prácticamente los ponentes ya estaban ya cogidos, ya estaban ya comprometidos y tal. Lo íbamos a hacer en Ficoba. ¿Para qué? Para ver que se podía ver las dos formas de entender la historia, ¿vale? Porque sí que había gente que no quería, pues vería la historia de otra manera, ¿no? Entonces queríamos que las dos partes coincidieran y cada uno diera un mensaje, que era la oportunidad que teníamos, ¿no? Pero bueno, volvemos a repetir, los recursos los tenían que sacar, ¿no? En este caso el Ayuntamiento, y no los podían sacar porque no estaban de acuerdo los grupos políticos. Pero bueno, nosotros teníamos que avanzar. Y íbamos haciendo cositas, aparte de las conferencias que estábamos haciendo, pero teníamos que hacer algo que quedara. Por una conferencia lo pasa, la escucha la gente que lo tiene que escuchar o que le interesa, pero eso se olvida. Pero tiene que haber algo que ponga en valor la historia. Eso es importante. Y se nos ocurrió que teníamos que tener un documental en la cual pues, qué es los hechos acaecidos la noche del 29 de junio, qué es lo que pasó y cómo se desarrolló, ¿vale? Teniendo como valor o como frente Gazteluzar. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ha sido un duro 4 años importantes, 4 años, casi 5 años de trabajo intenso, con unos proyectos súper importantes que yo creo que es una oportunidad que la ciudad ha perdido, porque sí que hay un grupo político que nos decía de que eso se tenía que desarrollar el Ayuntamiento realmente no ha hecho absolutamente nada. Yo creo que era la oportunidad de hacer una serie de hermanamientos a nivel de las ciudades que tenían el mismo problema de batallas en aquella época, por hacer unos hermanamientos. Tampoco se ha hecho nada porque realmente entraron por medio los intereses políticos. Entonces, al final de toda esta trayectoria, que son 5 años, que ha sido un resumen rápido lo que he hecho, pero hay muchísimas cosas que yo creo que los pondremos en valor, no obstante, en un futuro, antes de que acabemos los vamos a poner. Pero bueno, al final nuestros proyectos estrellas, como bien digo, ha sido Gazteluzar y este documental que ha calado, evidentemente. Ahora estamos en la fase que hablaremos ahora un poco de cuáles son los pasos y cómo ha sido el tema del documental. Pero así un resumen un poco. Resumen, en principio, ¿por qué no hemos desarrollado más? Por 2 motivos. Por falta de recursos, por una situación política que estábamos en este momento en la ciudad,
Y por otra parte, hemos tenido 2 años de pandemia que un poco nos han dejado hacer, ¿no? Este es un poco el resumen rápido que yo he hecho para saber de qué es, cuál ha sido estos 4 años de la Fundación Irún 1522. ¿Vale? En cualquier caso, pese a las dificultades, ha salido ese documental. Es un documental que ha gustado mucho, que tiene además una parte explicativa y una parte teatralizada, con gente además de Irún, que es muy importante. La ciudadanía también se volcó en este proyecto. El resultado ha sido maravilloso. Quien no lo haya visto, pues es muy recomendable. Este documental está ahora en fase de difusión, que es lo que nos adelantabas, y lo que os quiero preguntar es en qué punto está la difusión de este documental y dónde podemos verlo, si hay alguien que todavía no ha podido acceder a él, qué posibilidades tiene o qué es lo que tenemos que hacer próximamente para poder disfrutar de él. El año pasado hicimos el preestreno del documental. Ahora mismo no lo podemos hacer, no lo hemos podido difundir mucho más, porque el documental está presentado en diferentes festivales documentales. Entonces ellos, la primera condición que te piden es la privacidad, ¿no? Entonces no lo podemos hacer, pero eso está ahí. O sea, quiere decir que nosotros ahora ya lo hemos presentado, algunos no lo han contestado y otros han contestado que no están todos de esos parámetros que establecidas para esto, pero sí que estamos en contacto ahora mismo para poderlo, tanto con Televisión Española como con Antena 3, para poderlo difundir. Lo que sí está claro es que estamos ahora trabajando en ello, no puedo avanzar más, pero sí que vamos a tener una difusión en la ciudad, tanto todos los iruneses y irunesas lo van a poder compartir, lo van a poder ver en cualquier momento, porque bueno, estamos trabajando en ello y no lo hemos podido hacer todavía debido a este tema que os he comentado, ¿no? De que teníamos ese hándicap, ¿no? De no podemos difundirlo por teniendo en cuenta de que lo queríamos presentar diferente. Ya lo hemos presentado, el resultado es el que ha sido, pero queremos difundirlo, tenemos unos contactos en Madrid, y vamos a ver qué resultado da, ¿no? Pero bueno, esta es la fase, pero evidentemente este es algo que tiene, nuestro objetivo es que eso todo el mundo lo tenga en casa. Y sobre todo muy enfocado también en los colegios, esta parte... Porque es divulgativo, esta parte no hay que olvidarse, es divulgar lo que ocurrió para conocer la historia de nuestra ciudad. Porque, hombre, entiendo que esto es un documental muy didáctico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto hay que difundirlo. La gente, nuestra gente, la gente joven principalmente, tiene que saber de nuestra historia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eso es importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada 30 de junio? Esto tiene un objetivo, eso se hace por algo. Y eso es por lo que nosotros tenemos que pelear, porque la red se hace por algo, no se hace... Seguramente si no hubiera habido batalla hace 500 años, la batalla de San Martín, posiblemente Irún tendría fiesta, pero igual seguramente tendría otra fiesta, ¿vale? Pues esto es un poco la línea del documental. Y bueno, ahora Fernando nos hablará un poquito más del tema del documental, pero bueno, el objetivo de la difusión es vamos a intentar difundir lo máximo posible en los medios que estén a nuestro alcance, evidentemente. Fernando. Yo, por continuar con la entrevista en el modo que está planteada, el documental de Irún 1522, más que una batalla, reúne las premisas con las que se planteó la fundación. Es decir, de un hecho histórico, conmemorarlo y trasladarlo a la realidad. Es decir, Irún 1522 a Irún 2022, del siglo XVI al siglo XXI. Lo que ha supuesto, y el vídeo es así, es muy respetuoso con las fuentes históricas, pasa de una forma muy excelente por los paisajes y más de 10 escenarios exteriores que comprenden todo lo que es la ribera del Bidasoa, desde Irún, por supuesto, a Onyarbi, pasando por las peñas de Arkale en Oyarzun, con unos vuelos de dron que requieren una gestión burocrática importante por la cercanía al aeropuerto de Fuenterrabía, y es una cosa que además el equipo técnico que participó en horarios de fin de semana para poder compatibilizar sus agendas profesionales, porque en la mayoría de ellos no cobraron como profesionales que eran, o cobraron las tasas más inferiores, con una ilusión y un compromiso que me gusta mucho destacar, porque yo entiendo que Iñaki y yo, que mucha gente de Irún, nos comprometamos
con este proyecto, pero que profesionales, técnicos, recreadores históricos como los que hicieron de las quenetes alemanes, estaban completamente, el piloto del dron, perfectamente involucrados, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso, dejarlo muy clarito. Y luego que el proyecto era absolutamente integrador. Es decir, no vendemos una verdad, la verdad, las fuentes históricas están ahí. Yo no sé si lo que pasó, porque no estábamos, ninguno de los que estamos aquí, estábamos ahí. Pero es muy respetuoso con las fuentes históricas, muy respetuoso con la realidad histórica del momento, con los vestuarios. La Fundación hizo un esfuerzo y la productora Ixofacto de Mario Simancas, un esfuerzo muy importante en que el vestuario se adecuase a las fuentes históricas y requirió una inversión evidente de un vestuario muy fiel a la realidad histórica. Entonces, yo en eso estoy plenamente orgulloso y para terminar, creo que ese documental, ese vídeo, es el espíritu por el que se creó la Fundación. Conmemorar un hecho histórico y trasladar ese hecho histórico a la realidad de Irún en el siglo XXI. Porque recordamos que cada 30 de junio se celebran las fiestas, tal y como decía Iñaki, precisamente por ese voto que hacemos en el Monte de San Marcial, todos los 30 de junio, donde tenemos esa ermita que tiene una historia que pocos conocen. ¿Cómo se construye esa ermita? ¿Cuándo se construye esa ermita, Iñaki? Bueno, al final el voto, en 1522, se coge el compromiso del voto, ¿vale? Es un voto religioso, entonces no se puede hacer el voto religioso teniendo en cuenta que no hay tiene que tener un centro de culto en la Peñaldaba. Entonces no había un centro de culto, entonces no se pudo hacer, no se pudo subir a la Peñaldaba y no se pudo hacer el culto, parece ser. Yo hablo evidentemente de historia, yo no soy historiador, evidentemente, entonces lo que me han aportado el porqué de por qué no se hacía, ¿no? Hasta que el duque de Alburquerque, Betán de la Cueva, en su legado dejó pues, un dinero para poder hacer un santuario, ¿vale? Evidentemente no podía ser un santuario, al final tuvo que ser una ermita. Pero eso es la parte importante que tenemos. La ermita de San Marcial es el punto de referencia para nosotros para hacer el voto. Entonces empezamos a hacer el voto en función de aquello que pasó hace 500 años. En el lateral de la ermita está el escudo del Betán de la Cueva por ese motivo, porque la ermita fue por los recursos que Betán de la Cueva había dejado, ¿vale? A partir de entonces se empieza a hacer el voto. El voto fue acompañado por una serie de fusileros a unos años, porque antes había una muestra de armas, un momento llamado alarde, en el cual pues, se subía a San Marcial y algunos acompañaban. La muestra de armas se hacía en el día San Pedro, ¿vale? Bien, entonces, y se ha estado hasta que a través de las noticias forales, cuando se ofrecieron, evidentemente dejaron de existir las muestras de armas, más que los ejércitos que están obligados en Guipúzcoa a tener cada pueblo de Guipúzcoa, ¿vale? Una vez que se terminaron, el Ayuntamiento de Irún decidió crear un alarde cívico-religioso con carácter folclórico, que es el que conocemos aquí, siglo XIX. A partir de ahí es cuando empieza, evidentemente, empieza con las compañías de los 7 barrios de Irún, y a su vez se va aquello, se procrea, la caballería, artillería, en fin, y se va dotando de recursos hasta que tenemos el que conocemos ahora, ¿no? Pero eso es fundamental saber, o sea, nosotros el alarde, este documental lo que nos lleva es a saber, o sea, me decían, bueno, es que pensaba que hace 500 años íbamos con chapelas. No, pues no íbamos con chapelas. Chapelas del siglo XIX, y esto es del siglo XVI, el siglo XVI, pues no existía la chapela, ¿no? Pero bueno, esto es al final lo que voy, ¿eh? Nosotros hemos conseguido una parte importante, que es poner en valor la historia, saber por qué venimos, por qué hacemos lo que he dicho, por qué hacemos lo que estamos haciendo cada 30 años. Venimos de algo, ¿por qué hacemos esto, no? Eso es importante, y sobre todo es muy importante a la ciudadanía, que hay un desconocimiento total, lo mismo un desconocimiento que Castelluzar. Todo el mundo se pensaba que Castelluzar era un caserío que había ahí y que se había derruido y que estaba allí en ruinas, ¿no? Pues no.
Sí que es verdad que hubo un caserío dentro de lo que es Gazteluzar, pero Gazteluzar fue un castillo que fue muy relevante y con mucha importancia hace 500 años, ¿no? Pues esto es lo que es importante, teníamos que poner. El poco patrimonio histórico que tiene la ciudad, evidentemente, no tenemos mucho. De hecho, fue complicado hacer el documental precisamente porque no había escenarios que se hubieran mantenido durante hemos tenido que 500 buscar años. diferentes escenarios, como bien ha dicho Fernando, para saber cómo, algo que se asemeje a la época, ¿vale? La verdad que hemos tenido muchísimos apoyos por parte de todo el mundo, digo, es verdad, también lo tengo que destacar, que tanto el Ayuntamiento de Irún como le hemos pedido los recursos que nos hacía falta para el rodaje, nos han apoyado en todo, nos ha apoyado el Museo Yaso, nos ha apoyado el Ayuntamiento de Hondarribia, y también ha sido un apoyo importante el que nos ha dado. O sea, quiero decir que sí que es verdad, y lo tengo que poner, lo tengo que decir, que todo el mundo ha aportado su granito de arena, ¿no?, para que este documental salga a la luz. Por lo tanto, es lo importante que tenemos ahora. Nosotros tenemos en la mano, y es verdad que a un político nos ha dicho después de este año, pues ha sido, la verdad que de todo esto que iba a ser el 2022, ha quedado dos cosas. Ha sido lo que es Gazteluzar y el documental. Y le contesté gracias por lo que nos toca, ¿vale? Eso es importante. Si realmente, si la fundación no hubiera existido, esto no se hubiera sido, Gazteluzar no hubiera estado, no estaría como está ahora, y seguramente no existiría un documental y la gente seguiría desconociendo lo que es la historia de Irún, ¿vale? Entonces es un poco el tema. Hay que reivindicar esa posibilidad que habéis dado desde la Fundación para conocer la historia de Irún, no solamente con el documental, sino también con otros pequeños proyectos también, como es, por ejemplo, esas rutas 1522 que están en Wikilocs, y que todos los montañeros, todos los que les guste, pues bueno, andar, ir al monte, hacer paseos, pues tienen posibilidad de seguirlas, y hay una serie de enlaces también en puntos determinados donde se explica pues la historia de esa zona concreta, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver, las rutas, hay que elegir una herramienta que sea barata, porque la Fundación no contaba con los medios limitados. Estamos aburridos de ver cómo hay rutas señalizadas que inicialmente el ayuntamiento de turno o quien sea pone un cartel muy bonito y al cabo de los 5 años el cartel está podrido, la ruta no la han limpiado y nadie la hace. Bueno, esto es mucho más sencillo, o sea, no gastamos dinero, ¿eh? Nos apoyamos en nuevas tecnologías que, a pesar de nuestra edad, somos unos jóvenes, ¿verdad, Iñaki? Muy jóvenes. Pero bueno, tenemos capacidades todavía. Entonces, nos apoyamos en el GPS o en el sistema GPS en telefonía móvil y una plataforma, una aplicación, una plataforma web que es Wikiloc, que son rutas por el mundo, que además tiene una proyección mundial y turística. Entonces, un usuario puede volcar una ruta que hace con su traza en GPS. Y efectivamente, cada punto de interés lo que hace es marcar, si quieres, es marcar el enlace a algo que te pueda abrir otra puerta. Es decir, tú dices, estamos en la ermita de San Marcial. Bueno, tú en la ermita de San Marcial puedes poner un enlace web a la batalla de San Marcial de 1813, a la batalla de San Marcial 1522 o a la batalla de San Marcial de las guerras carlistas. Hay muchas batallas de San Marcial alrededor de esa ermita. La de 1936 también. Entonces, eso es una herramienta que es muy cómoda. Si tú quieres dar un paseo solamente, te lo descargas en tu teléfono móvil, vas con tu ruta, GPS, te dice cuánto va a durar, qué dificultad tiene el trayecto y si puedes ir con niños o sin niños. Y además, si tú quieres, porque te gusta más la historia o porque tienes interés, accedes al resto de la información. Entonces yo creo que ha sido un trabajo, a mí me gusta mucho andar, he contado con un amigo entrañable, con Gonzalo, que me ha ayudado a hacer estas rutas y por supuesto todas estas rutas tenían un final feliz, que era tomarse un pincho de chistorra y una cervecita. ¿Por qué no? Lo cual no está mal. Lo cual no está nada mal y también forma parte de nuestra cultura, ¿eh? Exactamente. Efectivamente. No nos queda mucho tiempo, pero sí que a modo de cierre, a modo de broche, me gustaría preguntaros, pues bueno, en qué punto estamos ahora, si hay más proyectos en marcha, cuál es el trabajo que estáis realizando más allá de la difusión del documental que nos comentabais hace un rato. Bueno, estamos en la fase final nosotros también, como ya os he comentado antes. Nuestra idea es, el jueves pasado acabamos el ciclo de conferencias que iniciamos en el año 2019, perdón. Y lo que vamos a hacer es una publicación de todas las conferencias y con una memoria de nuestros 4 años.
y ahí pondremos lo que, evidentemente, sin ofender a nadie, pero sí realmente los pasos que ha tenido que dar la Fundación y todos los obstáculos que ha tenido en el camino, ¿no? Eso sí que lo vamos a poner en valor, juntamente para que esto quede constancia en un futuro, para que dentro de 100 años, otros 100 años, en la conmemoración del 600 aniversario, pues realmente encontrarán cosas que se han hecho importantes en los 500 años. Esto es nuestra idea. Quedará Gazteluzar como un tema importante, quedará el documental que aquel que lo quiera ver, que es lo que la historia de Irún, que lo pondrá, y luego tendremos el resumen final, que va a ser la publicación de tantas las conferencias que se han realizado, más con una memoria de todo lo que ha sido la Fundación. Pues muchísimas gracias a los dos, Fernando y Iñaki, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por lo que ha supuesto esta Fundación Irún 1522, por el trabajo que habéis hecho para la divulgación de este episodio histórico, y nos vemos próximamente porque estamos en fiestas y ya pronto nos veremos, pues si no es entre las filas del alarde, pues nos veremos en algún evento, ¿no? que hay muchos estos días. Está claro. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.